Tu dinero en acción, episodio 118. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 118 volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos o uno de estos capítulos en los que voy a lanzaros muchos pensamientos en alto y muchas reflexiones, tratando de mirar por uno de estos agujeritos hacia el futuro, que es lo más complicado siempre, de tratar de anticipar un poco, de ver cómo podrían ser los desarrollos de los acontecimientos de los próximos años en algo que está de tanta actualidad como la inteligencia artificial. En este episodio vamos a hablar de si creemos que la inteligencia artificial, la IA, cambiará el mundo o cambiará nuestra sociedad. Hoy nos vamos a lanzar a explorar la difícil pregunta que está en mente de todos de si cambiará el mundo la inteligencia artificial. Desde que ChatGPT irrumpió en nuestras vidas en noviembre de 2022, pues la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa futurista a ser una realidad que está transformando cómo trabajamos, cómo consumimos y cómo vivimos, ¿no? En este capítulo analizaremos desde las grandes tecnológicas y cómo nos están llevando sin darnos cuenta a utilizar la inteligencia artificial en nuestros días a días, aprovechando el enorme poder de distribución que tienen. Hablaremos de sus planes de inversión y de los resultados que acaban de presentar y qué dicen sus directivos sobre los planes de futuro que tienen relativos a inteligencia artificial, y exploraremos cómo esta tecnología puede revolucionar la productividad en sectores como finanzas, atención al cliente, medicina, transporte y mucho más, antes de cerrar con unas reflexiones sobre si la inteligencia artificial realmente está destinada a cambiar el mundo y la sociedad en la que vivimos. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a tratar en este capítulo 118 de Tu dinero en acción? Pues hablaremos del momento ChatGPT, qué pasó hasta entonces y qué pasó después de ese momento y la situación actual de la inteligencia artificial. Comentaremos también la profecía autocumplida de las Big Tech y cómo influencian en nuestro día a día y cómo muy probablemente terminen empujándonos a que todos terminemos utilizándolo. Comentaremos los resultados de las principales Big Tech y qué han comentado en sus conferencias de analistas en lo referente a los avances de inteligencia artificial. Veremos el impacto en la productividad de la inteligencia artificial en una economía cada vez más basada en servicios y qué impacto puede tener en el PIB de Estados Unidos y en el PIB mundial. Comentaremos también algunas aplicaciones de la inteligencia artificial más allá de los agentes y los modelos de lenguaje y la generación de contenido, que es lo que todos conocemos y prácticamente todo el que use IA pues son las aplicaciones que principalmente está utilizando, pues qué utilidades puede tener más allá de estas básicas. Y terminaremos, como siempre, con algunas reflexiones finales acerca de si creemos, como aumenta la pregunta del título del episodio, si creemos que la IA terminará cambiando el mundo. Entonces, yendo con ello, como siempre, sabéis que pues antes de ir con la chicha del episodio, pues unos comentarios aquí. Como siempre, deciros que en esta cuarta temporada hemos empezado con el vídeo en los episodios. En el episodio de hoy no vamos a introducir imágenes porque estamos haciendo algunos cambios
internos y probablemente recuperemos esas mejoras visuales en el episodio de la semana que viene. Pero bueno, que cada vez vamos a ir introduciendo cada vez más contenido visual para que sea útil no solo escucharlo sino también verlo, así que os recomendamos que nos escuchéis o nos visualicéis a través de las aplicaciones que incluyen vídeo como son Spotify y YouTube. También decir que tenemos ya 850 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, así que pues muchas gracias por ayudarnos en ese objetivo de alcanzar 1000 valoraciones de 5 estrellas y pues siempre invitaros a que la gente cercana que tengáis que todavía no nos haya valorado, pues ese gesto de escuchar cualquier episodio durante 60 segundos para que ya os considere la aplicación oyentes y que nos dejéis esa valoración de 5 estrellas, pues nos ayuda mucho, ¿no? Y bueno, pues como siempre que nos deis like en YouTube y que os suscribáis para incorporarnos a vuestra rutina semanal. Y por último, pues nada, ese feedback que nos vais dejando, en los comentarios los leemos con mucha atención y vamos guardando algunos para esos capítulos en los que recapitulamos, nunca mejor dicho. Y tenemos ya un consultorio preparado, probablemente no para la semana que viene, que tendremos que volver con resultados, pero sí dentro de 2 o 3 episodios haremos un consultorio y tenemos varios temas muy interesantes que vamos a comentar. Por último, deciros también que pues ya nos está contactando alguna gente que ha suscrito el fondo en tiempos recientes a través de alguna de las aplicaciones que no suponen abrirse cuenta directamente con nosotros. Pues aquellos que todavía no lo hayáis hecho, agradecemos que nos contactéis para facilitarnos todos vuestros datos y que podamos enviaros nuestras comunicaciones, nuestras cartas, etcétera, y que pues tengáis el mismo acceso a la información que cualquier otro partícipe que se haya abierto la cuenta directamente con nosotros. Para nosotros ese trato cercano, esa accesibilidad a vosotros es muy importante. Queremos diferenciarnos del resto de fondos teniendo un trato muy personalizado y muy cercano, y para poder hacerlo pues es fundamental tener vuestros datos. Así que yendo ya con la chicha del episodio, empezamos con el primer punto, que fue el momento ChatGPT, aquel momento en el que pues todo se dio a conocer todo ese trabajo en la sombra que venían haciendo diferentes empresas, cuando de repente apareció este chatbot en el que pues no solo tenías que buscar Cerrajeros Coruña o Carpintero Madrid, sino que podías decirle pues con frases mucho más complejas o consultas mucho más elaboradas que fuese desarrollando un tema, y fue muy sorprendente para el gran público, pues porque la gran mayoría de nosotros no conocíamos que se estaban llevando a cabo ese tipo de avances, ese tipo de agentes que trataban el procesamiento del lenguaje de esa manera, y fue muy sorprendente. De hecho, pues ChatGPT se presenta ante el gran público la versión 3.5, que fue la que se dio a conocer el 30 de noviembre de 2022, y este modelo pues no solo se dio a conocer por su capacidad para conversar de una manera natural, sino que se volvió viral de manera inmediata. En 5 días tenía 1 millón de usuarios y en 2 meses tenía más de 100 millones de usuarios. Fue la aplicación de más rápido crecimiento de la historia, superando a TikTok, que previamente había superado a Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Cada aplicación, con todo esto de la globalización, que cada vez haya menos fronteras, los efectos red, pues cada vez se alcanza más rápido, cosa que debemos tener muy en cuenta a la hora de analizar las ventajas competitivas de una empresa, como hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, referente principalmente a Meta, ¿no? Que pues si un efecto red no está muy bien fijado por un switching cost, que es un coste de cambio, o sea, si los usuarios no tienen ningún incentivo para quedarse y cambiarse a la otra plataforma que esté alcanzando efecto red muy rápido, que si ese efecto red no está apuntalado por un coste de cambio, los efectos red como ventaja competitiva cada vez están teniendo menos valor, con lo cual es importante que haya multicapa de ventajas competitivas para que pues no sea tan fácil que tus usuarios se cambien, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues aquello se consideró la revolución de la IA, y es verdad que pues hasta la presentación de ChatGPT realmente ya estaba habiendo mucho trabajo en la sombra. Realmente que hubiese cantidades de datos masivos, para lo cual Internet y las redes sociales fue clave, pues ya eso fue, digamos que, el combustible de la inteligencia artificial. Sin esos avances previos sería completamente imposible. Igual que sin el poder computacional de las GPUs de Nvidia, que se desarrollaron para videojuegos y posteriormente para criptos, pero sin cerebros que fuesen capaces de procesar tanta cantidad de información tan rápido, también había sido imposible. Digamos que
tanto la cantidad de información combustible de la IA como el proceso, o digamos el cerebro que procesa todos esos datos, las GPUs de NVIDIA, como pues todos los avances algorítmicos de la arquitectura Transformer que fue introducida en 2017 por Google, hablaremos después de Alphabet, pues revolucionaron el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Sentando pues las bases para que modelos como BERT, que era de Google, que ya se había presentado en 2018, y la propia GPT de OpenAI, pues lógicamente pudiesen lanzar esos avances, ¿no? Por supuesto que los centros de datos de AWS y Azure, pues básicamente es la infraestructura sobre la que se mueven todos estos modelos, con lo cual digamos que durante años previos a ChatGPT se estaban desarrollando ya los mimbres que podían hacer ese cesto. Sin todos esos avances, realmente, aunque en ese momento se dio a conocer al gran público, llevaba mucho tiempo produciéndose los avances que pudieron desencadenar todo ese avance viral, digamos, ¿no? Y además, bueno, pues es que hasta 2022, pues tanto, no solo la propia OpenAI, que fue una compañía fundada por Elon Musk y Sam Altman, sino que la propia Google ya tenía modelos como BERT, como DeepMind, y Meta ya estaba utilizando modelos de inteligencia artificial para anuncios, y Microsoft ya pues estaba trabajando con ellos sobre Azure, y Amazon pues optimizaba su logística en y utilizaba AWS para ser más eficiente a nivel logístico, y también pues utilizaba modelos de este tipo para Alexa, y Apple pues los estaba integrando quizás de manera más lenta, pero en su modelo Siri, que pues muy listo no era, pero intentaban que fuese cada vez más listo. Con lo cual, al final ese fue el momento en el que se dio a conocer al gran público, pero ya había un trabajo en la sombra previo a noviembre de 2022, ¿no? Ese momento, y que para las grandes compañías tecnológicas se hiciese viral ChatGPT 3.5, aceleró muchísimo los desarrollos, como que se centraron muchísimo, pusieron el foco en ello, y eso hizo que la curva se volviese exponencial. A continuación de ese momento, la propia OpenAI lanza en 2023 ChatGPT 4, que ya era mucho más potente, y ChatGPT 4.0, que pues también tenía capacidades multimodales, ya podía procesar texto, imágenes, voz, y pues ya en 2025 se empieza a rumorear que X pues está trabajando en modelos todavía más avanzados, ¿no? Google responde con BART y luego con Gemini, Microsoft integra el Copilot en Office y en Azure, y Meta pues lanza Llama 3, Llama 4, y pues a continuación dice que en 2025 tiene 500 millones de usuarios activos, Meta AI, o sea, la parte de inteligencia artificial de Meta, ¿no? Bueno, Amazon está teniendo unos datos de crecimiento en AWS también muy importantes, y dice que una parte pues es muy debido a la inteligencia artificial. Apple sigue lenta, pero mejorando Siri con inteligencia artificial generativa, y ya está hablando de que los nuevos iPhone pues tiene todas esas capacidades de Apple Intelligence, y otros jugadores pues como Anthropic, la propia XAI con Grok, y Perplexity, etcétera, etcétera, pues están avanzando pues cada vez más en modelos pues que están compitiendo ahí en la tabla por ver quién consigue en cada tipo de utilidad los mejores datos de procesamiento, pues de más cantidad de información y con más rapidez, ¿no? Y por supuesto todo ello apoyado porque Nvidia no para de sacar el siguiente chip más avanzado. Primero las GPUs H100, a continuación Blackwell, y dentro de poco pues será el siguiente chip que valga cada vez más que el anterior y que tendrá toda su capacidad productiva vendida, ¿no? Al mismo tiempo, pues es que la inversión global en inteligencia artificial explotó. Luego hablaremos un poco de los planes de CAPEX, pero la inversión de 2024 en infraestructura para inteligencia artificial fue muy superior a la de 2023, pero es que luego comentaremos de los resultados de las Big Tech, pero es que la de 2025 es un incremento muy superior a lo que están creciendo las facturaciones de estas compañías, porque consideran que si no invierten en infraestructura para apoyar este crecimiento, pues se van a quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos en 2025 a día de hoy modelos que generan textos que son prácticamente indistinguibles de los generados por humanos, traducciones en tiempo real de manera instantánea y con resúmenes de modelos pues ya bastante complejos, multimodalidad en cuanto a que los modelos pues procesan texto, imágenes, voz y datos. Incluso puedes incorporar una foto o una imagen que no sea texto, sacar conclusiones sobre ella, convertirla en texto y analizarla y describirla.
automatización de procesos con escritura de código de software o redacción de emails o presentaciones en segundos. Meta y Google utilizan modelos de inteligencia artificial para generación de contenidos, tanto targetización para anunciantes como generación del propio contenido que se va a publicar y recomendaciones ultra precisas. AlphaFold, que es una filial de DeepMind, pues acelera descubrimientos en biología y en física y analiza datos masivos para química. Y pues aún se están viendo en algunas de las aplicaciones que todavía algunas de ellas cometen errores, ¿no? O sea que estamos todavía viendo que, aunque hay muchísimos avances, pues estamos empezando a ver que realmente, posiblemente en años vista, estemos en mayo de 2025, cuando pasen los años veremos que estábamos en el comienzo de todos estos avances. Bien, después de comentar momento ChatGPT, cuál era el trabajo en la sombra previa y los avances que se produjeron posteriormente hasta el momento actual, quería comentaros aquí un poco algo que me ronda la cabeza en cuanto a pues, la pregunta del episodio. ¿La inteligencia artificial tiene los mimbres o se están desarrollando los acontecimientos de una manera que haga muy probable cambie nuestras vidas o que la terminemos no solo un pequeño porcentaje de la población, sino todos nosotros utilizando en nuestro día a día? Y aquí el mensaje que quería transmitir es un poco el de la profecía autocumplida. ¿Cómo las Big Tech nos están empujando a que la utilicemos cada vez más? Todos vemos en el WhatsApp el logotipo de utiliza la IA. Quien abre un documento de Adobe Acrobat en el Reader, en el teléfono, pues ya te dice resúmelo con inteligencia artificial. Todos los que utilizamos Gmail o quien utilice PowerPoint o Microsoft, etcétera, pues constantemente te están dando la alternativa de resume este email o saca unas conclusiones aquí de esta reunión que has tenido. Por supuesto, ya empieza a haber gadgets que los pones encima de la mesa en una reunión, te la graban completamente, instantáneamente tienes un transcript, haces reuniones, puntos clave, email posteriormente que le mandas a la gente de la reunión con los action points de lo que tienes que hacer los siguientes días. Bueno, pues todo esto está ya cada vez más rodeando nuestro día a día, ¿no? Pero quería ver un poco estas compañías cuánto están invirtiendo en inteligencia artificial y por qué creo que es, digamos, inevitable que nos vayan a empujar a que la utilicemos cada vez más, ¿no? Voy a mencionaros aquí algunas cifras de cuánto están invirtiendo estas empresas y cuánto supone en relación al PIB de economías muy importantes a nivel mundial y por qué creo que van a hacer todo lo posible por rentabilizar estas inversiones. Alphabet, por ejemplo, invirtió 52.000 millones de dólares en CAPEX en 2024 y está planeando invertir en este 2025 que está transcurriendo 75.000 millones, un incremento en CAPEX de casi el 50%. Estamos hablando del 0,26% del PIB de Estados Unidos. Microsoft invirtió pues, una cifra bastante parecida a la de Google en 2024, 56.000 millones, que suben a 80.000 millones en 2025, otro 0,28% del PIB de Estados Unidos. Amazon gastó más que estas dos el año pasado, 78.000 millones, y está planeando invertir también más que estas otras dos, 105.000 millones, que es también un incremento notable frente a las cifras del año anterior, otro 0,37% del PIB de Estados Unidos. Meta invirtió un poquito menos el año pasado, 40.000 millones, y planea incrementar también un 50% el CAPEX en 2025 hasta entre 60 y 65.000 millones, otro 0,22% del PIB de Estados Unidos. Apple no reporta CAPEX específico para IA, pero también está proyectando, siendo una compañía que no fabrica, que no tiene fábricas, un CAPEX muy inferior. Ya veréis que Apple en todo lo que se refiere a IA va pues, muy por detrás de todas las demás, pero está hablando de una cifra de CAPEX de en torno a 15.000 millones de dólares, que serían 0,05% del PIB de Estados Unidos. Si sumamos el CAPEX de estas Big Tech o estas Magnificent Five sería, porque no incluimos aquí las Tesla, Nvidia, que realmente no son compañías que estén invirtiendo en modelos directamente de lenguaje o agentes o directamente en esta infraestructura que va a apoyar la inteligencia artificial. Tesla sí, pero para conducción autónoma, como hablaremos después.
Pero si sumamos simplemente las 5 compañías, las Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Apple, estas compañías tienen una inversión estimada para 2025 de 340.000 millones de dólares. Por supuesto, hay una parte de este CAPEX que no es específico para IA, pero cuando tú estás creciendo, dependiendo de la compañía, entre el 10 y el 20% en top line y incrementas tus planes de CAPEX en un 50%, se deduce que una parte muy importante de este incremento de CAPEX es debido al soporte que quieren darle a nivel de infraestructura a la inteligencia artificial. Bien, y 340.000 millones de CAPEX, ¿esto cuánto supone sobre el PIB mundial y sobre el PIB de Estados Unidos? Bueno, pues esto es el 1,2% del PIB de Estados Unidos, que tiene un PIB para este año estimado de 28 trillón, pues 340 billón es más del 1% del PIB de Estados Unidos, que cuando hablamos de cifras de PIB ya sabéis, bueno, la recesión más grande de tal, cayendo el PIB al 3, es una locura. Una economía creciendo a toda leche, como tal, boom turístico, con lo que está pasando aquí en España en los últimos años post-COVID, crece al 2,5%, eso es un crecimiento bestial. Imaginaros que 5 empresas tecnológicas inviertan más del 1% del PIB de Estados Unidos solo en CAPEX y solo en un año como 2025. Bien, estas cifras son colosales y para ponerlo en perspectiva hablamos de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. 340 billón, estaríamos hablando de un CAPEX que es superior al PIB de países como Chile, Finlandia o Portugal. El CAPEX de 5 compañías tecnológicas superior al CAPEX, o sea, al PIB completo de países que no son, digamos, completamente subdesarrollados o no son países que en la tabla, estamos hablando de un top 40 de PIBs mundiales, ¿de acuerdo? Y simplemente ligeramente por debajo de países como pues, Filipinas, Colombia, Suráfrica, Rumanía o Egipto. Para que os hagáis una idea, en países de alto crecimiento económico, muy estables, muy desarrollados y demás, Suecia tiene un PIB de 600 billion. O sea, estamos hablando de que 340 es más de la mitad del PIB de Suecia y en el orden del PIB de Dinamarca y cosas así, por encima del de Finlandia. Claro, estas compañías, si hacen esto, esta auténtica salvajada, ¿cómo no van a querer rentabilizar estas inversiones? ¿Y cómo nos van a empujar a rentabilizarlas? Bueno, pues os voy a mencionar algunas aplicaciones, a ver si os suena alguna de ellas, que ya usamos a día de hoy de estas empresas. Google Search, Gmail, Google Chrome, YouTube, Google Maps, Android, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, Azure, Amazon.com, Amazon Prime Video, Alexa, Kindle, AWS, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, iOS, que no le suena es el sistema operativo de todos los que tengáis un teléfono Apple, Safari, Siri, iMessage o FaceTime, Apple Music, iCloud, la Apple Store, Apple Maps. Bien, todas estas aplicaciones que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no paramos de utilizarlas, en nuestro día a día, ¿qué porcentaje del tiempo suponen? Bueno, pues se estima que de media pasamos entre 3 y 4 horas utilizando el teléfono móvil, entre 1 y 2 horas el que trabaje en servicios y delante de una pantalla, pues probablemente mucho más, pero de media a nivel mundial se estima que entre 1 y 2 horas de utilización diaria y otros dispositivos entre 0,5 y 1 hora. Porque quien vea un servicio de streaming por la noche en la pantalla y pues, probablemente esté utilizando o un Netflix o un Amazon Prime o lo que sea, que también va a tener capa de inteligencia artificial, ¿no? Así que si sumamos todas estas horas y el uso que le damos a las aplicaciones entre Alphabet, Microsoft, Meta, Apple y Amazon, probablemente tengamos un uso de estas aplicaciones entre 4 y 6 horas diarias. Bien, teniendo en cuenta que nuestra jornada desde las 7 o 8 de la mañana hasta pues, por la noche que nos acostemos, pues en principio debería ser de en torno a 15-16 horas, si dormimos 7 o 8 horas. Básicamente, 1/3 del tiempo de nuestro día estamos utilizando estas aplicaciones, las aplicaciones de estas compañías. Entonces, claro, si estas empresas no solo se están gastando fortunas con PIBs cercanos a Suecia y superiores a Finlandia o Portugal en el CAPEX de 2025 para IA, ¿cómo no van a meternos con calzador
a través de nuestro Gmail, de nuestro Windows, de lo que usamos todos los días, de WhatsApp, es que ya lo veis ahí, utiliza IA. Entonces, ¿a qué me refería con la profecía autocumplida? Que solo el hecho de que estas compañías digan, no, esto ha venido para quedarse y esto lo vamos a utilizar todos, probablemente termine significando que va a ser así. O sea, que igual que sucedió con Internet, igual que sucedió con todos los desarrollos tecnológicos a nivel de software, con las redes sociales, etcétera, que estas grandes compañías pongan todo su empeño y su dinero en que las utilicemos por el enorme poder de distribución que tienen. Por eso hay que seleccionar muy bien. Recientemente estábamos oyendo a OpenAI decir dos cosas que a mí me parecen clave, que es, bueno, en nuestros objetivos de ser una entidad con ánimo de lucro, de momento damos un paso atrás. Primera cosa, cuando una compañía está viendo que los costes son muy altos y que las posibilidades que tiene de monetizarlo son peores que las que esperaba, y a continuación dice, bueno, si Google en estos juicios anticompetencia que tiene le obligasen a vender Chrome, nos interesaría comprar Chrome. Nos ha jodido. ¿Cómo no se van a querer comprar Chrome, que es el portal de entrada de Google a Google Search? Lógicamente le tiene que pagar a Apple para que en Safari también pongan Google. Porque OpenAI, para su ChatGPT, no tiene el poder de distribución. No tiene todas estas aplicaciones que utilizamos todos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué riesgo está corriendo? Está corriendo el riesgo de ser Zoom 2.0. ¿Qué digo con esto de Zoom 2.0? Recordaréis que cuando fue el boom de las videollamadas y de las conferencias a distancia en la pandemia, porque no tuvimos más remedio, la que se convirtió en viral y la que traccionó, ahí vamos a lo de los efectos red, lo rápido que se pueden alcanzar y lo rápido que se pueden perder, la que traccionó fue Zoom y su valoración en el mercado se multiplicó por muchas veces. Fue uno de los grandes multibaggers de la pandemia, Zoom Video. ¿Qué pasó? Pues es que teniendo Windows con Teams y teniendo Google y Gmail, etcétera, con Gmeet, las posibilidades de que las compañías que dominan, que tienen el poder de distribución porque ya las estamos utilizando todos los días, de que terminen siendo ellas las que se queden con la cuota de mercado, son muy altas. Zoom se ha ido a los infiernos y Google, Microsoft, etcétera, han seguido con su crecimiento y con su incremento de ventas y con su crecimiento de márgenes. Entonces, ChatGPT. Bueno, hay una parte importante, ser el primero es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces se volvió viral, alcanzó muchos usuarios. Take aquí es que es probable que cuando todas las herramientas que utilicemos en nuestro día a día nos ofrezcan un modelo de IA, a lo mejor nos va a dar un poco de pereza instalarnos otra aplicación diferente, instalarnos ChatGPT en el móvil o entrar en ChatGPT en la aplicación de escritorio específicamente solo para IA. Y ya vamos a tener un agente. ¿Quién tiene nuestros datos? ¿Quiénes son las compañías que saben qué agenda tenemos en ese día a día? Google Calendar o Apple Calendar o Outlook, etcétera. ¿Qué emails tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que contratar ese día? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A dónde nos vamos de viaje? Google Flights, ¿dónde reservas de hoteles? ¿Por qué ChatGPT, que no tiene toda esa información, va a traccionar suficiente para conseguir que los líderes no sean Google, Amazon, Microsoft, Apple y Meta? Pues lo veo complicado y por eso creo que con estos planes de CAPEX tan brutales y con ChatGPT diciendo, bueno, pues nos vamos a quedar como entidad sin ánimo de lucro, volvemos a don't bet against Elon Musk, que se enfrentó a Sam Altman y dijo, la inteligencia artificial no puede ser utilizada con fines lucrativos y todo este follón, y por eso lanzó Grok a través de XAI, etcétera, porque fue uno de los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro, que era OpenAI, que su propio nombre indica inteligencia artificial de código abierto, y Sam Altman todo lo contrario de lo que estaba haciendo era código abierto, asociándose con Microsoft para monetizarla y meterla en el buscador de Edge, etcétera. En los últimos tiempos, Satya Nadella ya ha ido desvinculándose cada vez más de Sam Altman y de OpenAI. Algo verá en el commodity que se está convirtiendo en los modelos de lenguaje, que la ventaja competitiva es otra, no va a ser el modelo, sino que va a ser el poder de distribución y la infraestructura en la que no puede invertir OpenAI porque no tiene los recursos, con lo cual pues que contrata los clouds de Azure y las GPUs de Nvidia. Ya empezamos a ver un poco quiénes pueden ser los beneficiarios reales. Con lo cual, la profecía autocumplida es altamente probable que terminemos utilizando y mucho las herramientas de inteligencia artificial que nos ofrecen estas compañías y que vayan haciendo una transición hacia modelos de suscripción muy recurrentes y de alto margen que les permitan rentabilizar
todas estas inversiones que están haciendo porque ya tienen el poder de distribución, ya utilizamos sus aplicaciones en el día a día, con lo cual la posibilidad de que las utilicen como caballo de Troya para que terminemos utilizando su modelo de inteligencia artificial y lo adaptemos a toda nuestra información construyendo un agente personalizado, creo que son muy altas. ¿Y qué nos están diciendo en sus informes de resultados estas compañías? O sea, ¿qué menciones han hecho a inteligencia artificial en los resultados que acaban de presentar? Como hemos hecho episodios de resultados tanto la semana pasada como probablemente la siguiente y tenemos muchas compañías que han presentado, quería aprovechar el capítulo de hoy para las Big Tech que han presentado, de las cuales tenemos nosotros varias en cartera, como son pues Alphabet, Microsoft y Amazon principalmente. Pues deciros aquí un poco qué principales comentarios o highlights han hecho en referencia a IA. Bien, empezamos por Alphabet, que ha presentado unos ingresos creciendo a una tasa de doble dígito muy sano, con incremento de márgenes a una tasa, pues que esas cuentas de resultados que nos gusta de 12% de crecimiento en top line, que se traslada a 20% de crecimiento en EBIT con incremento de márgenes, pues me cuesta ver que dice Google Search está amenazado, Google Search está creciendo al 10%, suele ser una tasa a la que no crecen los negocios que están en proceso de disrupción. Y bueno, pues con los ingresos operativos creciendo al 20% y el flujo de caja a una tasa muy parecida, pues Google pues parece que su negocio está más sano que nunca, ¿no? Además, Sundar Pichai comenta pues que en búsquedas observamos que AI Overviews van viento en popa con más de 1.500 millones de usuarios al mes y nos entusiasma la temprana respuesta positiva al modo IA que mejora el manejo de consultas complejas. 1.500 millones de usuarios al mes, estamos hablando de casi la cuarta parte de la población mundial utilizando este tipo de herramientas. A eso íbamos con lo del poder de la distribución. Si Google no tiene poder de distribución, ¿quién lo va a tener, no? Además, nuestras inversiones a largo plazo, nuestra red global e infraestructura, incluyendo Ironwood, nuestra TPU más potente hasta la fecha, nos posicionan para liderar en IA ofreciendo una mejora de más de 10 veces en potencia de procesamiento. Ahí vamos en lo de las curvas de la tecnología, que cuando se centran en inversiones potentes en la mejora de los modelos, se están produciendo mejoras exponenciales y tanto en la mejora del rendimiento como en las curvas de adopción, ¿no? En la conference call de Google hay menciones al término de IA en 68 ocasiones. Vamos con Amazon, que tenía un crecimiento de los ingresos también del doble dígito y con los ingresos operativos creciendo a 8% y con un margen operativo del 6%, que sin extraordinarios habría sido superior al 7%, ¿no? Con AWS, la infraestructura, el líder de cloud todavía, ahora hablaremos de Azure, comiéndole poco a poco terreno, pero sigue siendo el líder, creciendo al 17% con un ingreso operativo de 11.000 millones, que es margen operativo, margen EBIT sobre ventas, cercano al 40%, los márgenes operativos más altos conforme va incrementando su utilización de la historia de AWS. Si mencionamos un poco los comentarios de la conference call de los directivos de Amazon, vemos que si bien no es una compañía que tenga, bueno, vamos a dejar a Apple en un segundo plano, un foco tan grande en inteligencia artificial como puede tener una Microsoft o una Google, también Jassy en la conference call de Amazon comenta pues, que hay algunas mejoras y unos avances muy importantes. Nuestro chip Trainium 2 ofrece una mejora del 30 al 40% en relación precio-rendimiento frente a instancias basadas en GPU, lo que es convincente para clientes que implementan IA a gran escala. Esto es, los chips, para no depender tanto de Nvidia, varias de las compañías Big Tech están desarrollando sus propios chips. Alexa es más inteligente y capaz y está diseñada para realizar acciones complejas como organizar cenas o hacer reservas, transformando la experiencia del asistente personal. Aquí vamos a la posibilidad de que todos nosotros tengamos un gadget en casa o en nuestra oficina o en nuestro bolsillo o en nuestro vehículo y que constantemente estemos comunicándonos con él para que mejore nuestra productividad y nos ahorre tiempo en nuestro día a día. Considero que las posibilidades de que esto suceda
son muy grandes a largo plazo y no paro de pensar en cuál puede ser el gadget a través del cual nos relacionemos. Si el ordenador, un nuevo gadget de sobremesa, una especie de Alexa como el que tenemos en casa o el teléfono que llevemos en el bolsillo. Por eso Apple, aunque tenga, como veréis ahora, menos menciones a IA y menos inversiones en IA, por eso creo que el mercado en esa posible transición a teléfonos que soporten todos estos modelos está aguantando muy bien las acciones de Apple. Y si bien lleva sin innovar bastante tiempo, pero el gadget a través del cual nos vamos a relacionar con la IA, que puede haber cambios en el futuro, creo que es bastante importante. En la conference call de Amazon se menciona 28 veces el término IA. Ya veis que pues menos de las 60 y pico que se menciona en la de Google. Quizá la conference call que a mí me ha parecido más significativa a nivel de IA es la de Microsoft, que es una compañía que ha tenido los ingresos acelerándose hasta el 13% frente a la tasa del trimestre anterior, con los márgenes creciendo más que las ventas, con los márgenes subiendo, y con además los ingresos de Intelligent Cloud, con Azure a la cabeza, creciendo al 20-21% y con Azure creciendo al 35%, que es una tasa superior a lo que crecía en el trimestre anterior. Además, Satya Nadella deja algunas de las mejores perlas sobre inteligencia artificial y cómo el enorme poder de distribución de Microsoft, que ya tiene a todas las herramientas de Windows y ofimática, puede hacer que, independientemente de que no esté tan presente en los teléfonos móviles como están Google con Android y Apple con iOS, principalmente en cuestiones laborales, en cuestiones de ofimática, en cuestiones de trabajo, es muy probable que el líder termine siendo Microsoft por ese enorme poder de distribución y lo bien que está ejecutando Microsoft y Satya Nadella a la cabeza. Algunas perlas. Hemos aumentado el rendimiento de IA en casi un 30% y reducido nuestro coste por token a más de la mitad, optimizando desde el diseño de centros de datos hasta el software y los modelos. Con Copilot Studio, más de 230.000 organizaciones han creado más de 1 millón de agentes personalizados este trimestre. Un 130% más que el trimestre anterior, transformando procesos complejos sin necesidad de código. Ahí vamos a algunas de las enormes disrupciones que se están produciendo. En Azure, los servicios de IA crecieron a un 35% en moneda constante, impulsados por la fuerte demanda y nuestra capacidad para entregar infraestructura más rápido de lo previsto. En la conference call de Microsoft se menciona el término IA en 48 ocasiones. Apple, como os decía, la peor en cuanto a tasas de crecimiento y también la que menos está invirtiendo y la que menos menciona IA. Ya vemos que es una compañía que ya veremos qué pasa con los gadgets tipo el reloj importante y el teléfono importante en cuanto a puerta de entrada de IA, que si sigue teniendo ese poder de distribución físico, Apple puede ser una compañía crucial, pero a nivel de innovación y de desarrollos claramente se está quedando por detrás. Por supuesto, invierte menos, por supuesto se menciona menos veces en su conference call el término IA, 12 veces frente a 60 y pico de Google y más de 30, 40 de Microsoft y Amazon. 12 veces es pues, que lo mencionan, pero porque hay que decir IA si no te quedas anticuado en la conference call. Pero incluso las declaraciones de Tim Cook en la conference son bastante etéreas. Apple Intelligence aporta grandes capacidades a nuestros productos, como funciones de herramientas y escritura y Genmoji, pues y con inteligencia artificial puedes generar emoticonos, integrando IA generativa en las apps que los usuarios usan a diario y protegiendo su privacidad. No da cifras ni de usuarios, ni de crecimiento, ni de tasas de mejora. En los mercados donde implementamos Apple Intelligence, el rendimiento interanual de la familia iPhone 16 fue mejor que en aquellos donde no estaba disponible. Con Private Cloud Compute hemos creado un avance extraordinario, es un adjetivo pero que no da cifras de mejora, para la privacidad y la IA, procesando solicitudes en el dispositivo o en la nube con la misma seguridad. Sabemos que frente a las cosas de las que están hablando, especialmente Google y Microsoft, Apple está a años luz en cuestiones de inteligencia artificial. Ya veremos, insisto, qué pasa con los gadgets. Y por último, Meta, una compañía que también ha presentado un reporte muy sólido tanto a nivel de ventas al 16% como de márgenes.
con unas inversiones en capital también muy notables para ser una compañía de redes sociales. Y mencionando en su conference call 36 veces en la línea de pues, Amazon y Microsoft, notablemente por debajo de Google, pero muy por encima de lo que las ha mencionado Apple. Y con algunas perlas de Mark Zuckerberg, como pues que la inteligencia artificial está redefiniendo la publicidad como un agente que genera resultados comerciales medibles a gran escala con un nuevo modelo de recomendación que aumentó las conversiones en Reels un 5%. Casi 1.000 millones de usuarios de Meta AI se está convirtiendo en la inteligencia personal líder enfocada en personalización, voz y entretenimiento. Nuestra app independiente es un paso clave en Estados Unidos. Y el modelo Llama 4 con 17.000 millones de parámetros por experto está diseñado para nuestra infraestructura, ofreciendo baja latencia para conversaciones de voz y una ventana con texto líder para la personalización. Bien, parece bastante claro que para su negocio, y ya veremos qué pasa con la IA en WhatsApp, en búsquedas y demás, pero parece claro que la IA puede ser muy buena para la targetización de anuncios y para mejorar sus capacidades o ensanchar su moat en cuanto a publicidad, pero ya veremos si Meta termina siendo un jugador importante en los agentes y nuestros chatbots y nuestra interacción diaria en vida personal y trabajo a nivel de inteligencia artificial aplicada a lo que es pues ofimática, teléfono móvil, reservas, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, parece bastante claro que estas compañías tienen incentivos importantes para empujarnos poco a poco a que utilicemos la inteligencia artificial cada vez más en nuestras vidas. Empezamos a ver que las probabilidades de que nuestra sociedad tenga cada vez más capa de IA en el futuro son bastante altas, por supuesto, porque estas compañías tienen un peso muy importante en nuestro día a día. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué puede suceder en la economía de Estados Unidos principalmente y a nivel mundial con todos estos avances de la inteligencia artificial a nivel de productividad? Bien, aquí ya hemos comentado alguna vez el peso tan grande que tienen los servicios en la economía mundial. Como dijimos en algún episodio, en el PIB americano los servicios representan casi el 80% de la economía. Esto según datos del Banco Mundial y de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, frente a pues, un peso muy inferior que tenían en décadas anteriores. La manufactura y los sectores pesados y de activos físicos han ido perdiendo su peso y ahora casi el 80% de la fuerza laboral estadounidense está empleado por sectores pertenecientes a los servicios. A nivel mundial, como metemos pues, países emergentes con menos valor añadido, digamos, más capa de fabricación, manufactura, materiales básicos, minería, sectores tradicionales, sector primario, agropecuario, etcétera, etcétera, representan los servicios en torno al 65-70% del PIB mundial. Con lo cual, en cualquier informe que mires, pues McKinsey, cualquier consultora, bancos de inversión, etcétera, el impacto que puede suponer la inteligencia artificial generativa en el PIB de una economía tan basada en servicios, pues es muy notable, porque al final, sea Goldman Sachs o la Fed de San Luis o Vanguard o McKinsey y todos los informes que he podido consultar, están hablando de impactos en el PIB mundial en porcentajes, pues hablábamos del 1-2%, o incluso de crecimientos de incrementar el crecimiento del PIB mundial desde aquí hasta 2030 en el 0,5% a nivel mundial frente a unos crecimientos del 2 y pico. O sea, estamos hablando de que el impacto de la IA puede ser de que a lo mejor en los próximos años la cuarta parte del crecimiento económico mundial venga por mejoras de productividad fomentadas por la aplicación de inteligencia artificial en una economía muy de servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nosotros estamos viendo que incluso en nuestro día a día, pues vosotros pararos a pensar, ¿no? Cualquier gestión que hagas desde la administración pública, vayas a una notaría, vayas a un banco, firmes una serie de contratos, hagas unas reservas de viajes, cualquier consulta que tengas que hacer en tu día a día, mirad vuestra agenda y las reuniones que tenéis que hacer, en cuántos casos puede llegar a suponer una mejora en ahorro de tiempo, ¿no? En un cerebro más avanzado que piensa rápido, ordena la información rápido y que puede hacer gestiones muy muy rápidas. Pues imaginaros si estamos empezando en esta curva de adopción, en esta curva de mejoras de rendimiento, vosotros pararos a pensar desde que os levantáis por la mañana hasta que os acostáis en cuántos de los procesos que tenéis que hacer, procesos productivos que tengáis que hacer, pueden ser aplicados estos modelos para mejoras de productividad
y el impacto que puede tener en el ahorro de tiempo, ¿no? En jornadas laborales en las que tengamos pues, más tiempo libre, en las que pues, seamos más eficientes aplicando menos cantidad de tiempo, calidad de vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿en qué profesiones puede terminar siendo muy relevante todo esto? Algunos ejemplos de profesiones en el sector servicios donde creo que estos cambios pueden ser significativos. El primero que se me viene a la cabeza es en atención al cliente. Pues tenemos toda la relación con cualquier compañía privada o con la administración pública que tengamos que hacer gestiones, pues ya lo hemos visto. Es que al final, pues que te conteste una persona en un departamento de atención al cliente con 50.000 telefonistas en otro país que no sabe nada de ti, que tienes que darle todos los datos y que son gestiones lentas que llevan tiempo, estoy seguro de que va a haber inteligencias artificiales, máquinas muy avanzadas que nos traten mejor que como nos trataban personas previamente, o pasando por máquinas tontas hasta llegar a una persona. Entonces, pues al final, este tipo de aplicaciones a las compañías privadas, si nosotros estimamos sean las utilities, la compañía del gas, las telefónicas, los bancos, cualquier gestión que tengas que hacer con la administración pública, la seguridad social, Hacienda, etcétera, 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 ¿cuánto tiempo pasan estas compañías relacionándose con sus clientes? Teniendo departamentos de atención a clientes, reclamaciones, gestiones, cambios, etcétera. Pues creo que puede haber cambios muy significativos a nivel de productividad. Marketing y ventas. Pues simplemente las aplicaciones de IA a nivel de publicidad personalizada, de relevancia, de generación de contenido, de análisis de datos para que puedas hacer acciones mucho más significativas y dirigidas exactamente a donde te interesa. A nivel de productividad y de impacto, ¿no? A nivel de ahorro de tiempo, de costes, de ahorro de costes por menos mano de obra para alcanzar los mismos objetivos, creo que puede ser muy significativo, ¿no? Desarrollo de software, hablábamos antes del tema de picar software, ¿cómo no? Pues es que ya estaba hablando compañías incluso con las que hablamos nosotros en nuestro día a día que están haciendo mucho más con mucho menos. La parte de desarrollo de software de menor valor añadido es muy probable que pues haya ingenieros con altas capacidades, que por supuesto va a haber es la necesidad de que haya ingenieros que le digan a la IA lo que quieren hacer, pero las posibilidades de que con menos personal puedas avanzar mucho más rápido en el desarrollo de software, que cada vez en nuestras vidas y en nuestra economía el software tiene una importancia más crucial, pues que se pueda desarrollar ese software más rápido para que cada vez sea más útil. Creo que el desarrollo de software tiene las posibilidades de tener una relevancia importante. Profesionales de la salud. No sé si sois conscientes de la importancia que tienen los países desarrollados el sector sanitario, el de cuidados personales, asistencia médica, farmacología, hospitales, atención primaria. Estamos hablando de un sector que ocupa el 18% del PIB de Estados Unidos. ¿Qué aplicaciones puede tener aquí la inteligencia artificial? Pues diagnóstico asistido, analizando imágenes y analizando pruebas para tener un desarrollo de diagnósticos para los profesionales médicos más rápido y mejor definido. Por supuesto, siempre va a hacer falta la capa humana para definir si ese diagnóstico es correcto, ¿no? Pero asistencia en el diagnóstico, gestión administrativa y atención personalizada. Puede tener un impacto también en ahorro de tiempo, en costes y mano de obra muy elevado, ¿no? Sector financiero. Pues al final el análisis de datos, los procesos de scoring, toma de decisiones, reducción de las tasas de mora, el asesoramiento pues personalizado para la toma de decisiones en base a tu perfil. Esto nos afecta especialmente a nosotros. ¿Qué mejoras puede llegar a haber en el sector financiero para tener más cantidad de información más rápida, mejor procesada y que todas las relaciones con el sector financiero pues sean mejores y más eficientes, ¿no? Bien, seguro que hay muchísimos sectores, dejadnos en comentarios aplicaciones que se nos puedan quedar, pero en desarrollo, en productos químicos, en avances tanto a nivel de productos farmacéuticos, medicamentos, descubrimientos a nivel físico. Estoy seguro de que en una economía tan basada en servicios como la de los países desarrollados, la aplicación de la inteligencia artificial, cuando estamos hablando de sectores que ocupan el 80% del PIB de Estados Unidos y el 65-70% del PIB mundial, pues el potencial de transformar la productividad y automatizar tareas cognitivas y optimizar procesos, la educación, qué pasará en los temarios y los procesos académicos
de todos esos alumnos ya desde de segundo grado, de que vayan a la universidad, pues estoy seguro de que la inteligencia artificial en todos esos procesos va a tener una relevancia crucial, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues la posibilidad de que todas estas compañías nos vayan empujando a que lo utilicemos cada vez más y que además en sectores cruciales, en una economía tan dependiente de servicios, el impacto en la economía de los próximos años sea considerable, pues considero que es muy elevada la probabilidad, ¿no? ¿Y qué aplicaciones puede haber más allá de los agentes y los modelos de lenguaje y la generación de contenido? Pues aquí hemos hablado en numerosas ocasiones. ¿Qué pasa con el transporte autónomo? ¿Qué pasa con la robótica? Pues a nivel de seguridad vial, de accesibilidad, de reducción de emisiones, de la productividad durante el viaje. Estamos hablando de que no solo es el transporte de personas, el transporte de mercancías. Esto puede ser un proceso deflacionario en el transporte brutal, que eso es un input para la economía increíble. No solo porque todo el tiempo que pasamos en el transporte podamos estar siendo productivos realizando otras tareas, sino porque el coste que vamos a pagar cada uno de nosotros por movernos o porque se transporten las mercancías que a nosotros nos llegan a casa, se va a reducir al introducir una capa de software y reducir la carga de mano de obra y la carga de energía. Con lo cual el impacto para la economía del transporte a nivel global de meterle una capa de IA que va a ir lento en función de los procesos regulatorios de cada país, pues el impacto que puede tener es muy elevado, ¿no? A nivel de robótica, pues en hogares, cuidados, en agricultura, que pues en el sector primario estamos viendo a compañías como John Deere aplicar capas de inteligencia artificial y robots autónomos que están básicamente en grandísimos cultivos, con lo importante que es a nivel de materias primas, cereales para la alimentación, reducir el coste por procesos muy repetitivos y de bajo valor añadido, pues meter una capa de inteligencia artificial no solo para las cosechadoras y los elementos de riego, sino predicciones climatológicas, modelos mucho más avanzados para prevenir grandes desastres naturales, para anticiparse a los cambios del clima y a la cantidad de riego, fertilizantes, etcétera, 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 hacer más eficiente el sector primario, ¿no? Beneficios para la sociedad, cuidados a largo plazo, hogares, posibles robots que tengamos en hogares que hagan trabajos de bajo valor añadido y repetitivos que no queramos, no podamos hacer nosotros, y hay personas que no pueden permitirse esa ayuda en el hogar o que son mayores y no pueden hacerla ellas mismas. Ese tiempo que vamos a ganar gracias a tener una capa de software encima de un hardware que cada vez es más avanzado, como son los robots humanoides, las probabilidades de que esto tenga un impacto importante en nuestra sociedad, a lo mejor no en los próximos 2 años, pero seguro que en los próximos 20 va a haber cambios muy relevantes en nuestro día a día, tanto a nivel de transporte como a nivel de robótica. Bien, otras aplicaciones quizá menos conocidas que el transporte y la robótica, pues lo que hablábamos de la prevención de desastres naturales y resistencia climática, el desarrollo cultural y la preservación de grandes patrimonios de la humanidad ante desastres o contextos o cambios, guerras, etcétera, 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 con el tema de los gemelos digitales que se está desarrollando. La introducción de la inteligencia artificial en educación personalizada y aprendizaje continuo. Estamos viendo compañías como Duolingo, etcétera, que ya están aplicando modelos de inteligencia artificial para el aprendizaje de idiomas, lo cual va a facilitar el acceso y va a producir una deflación muy importante en el acceso al aprendizaje, en que mejoremos como sociedad. El tema de los gemelos digitales, que es un aspecto que yo conocía poco y que he tenido que investigarlo, pues los beneficios para la sociedad, al final, pues ciudades inteligentes, salud personalizada, gobernanza participativa, son modelos virtuales de sistemas físicos, ya sean ciudades, fábricas o cuerpos humanos, que usan inteligencia artificial para simular y optimizar su comportamiento. Así que en áreas como urbanismo, salud o gobernanza pueden ser cruciales. Y aspectos menos conocidos como la simulación de conflictos, la conservación ambiental, las economías colaborativas, creo que van a ser cruciales también en los próximos años. Así que, aunque robótica humanoide y transporte autónomo, quizá fuera de lo que son los modelos de lenguaje y el procesamiento de imágenes y de texto y creación de contenido,
Son las dos aplicaciones más obvias que se nos vienen a la cabeza, que ya probablemente estén en nuestro día a día en estos próximos años. La gestión de desastres, la educación personalizada, los gemelos digitales podrían ser aspectos menos conocidos o menos mainstream que también podrían tener un impacto importante en nuestra seguridad, nuestra equidad, nuestra resistencia climática y la transparencia de la sociedad. Aunque, por supuesto, pues en todos estos aspectos siempre habrá desafíos y siempre habrá que salvar trabas pues, regulatorias, sociales, habrá ganadores y perdedores y, por supuesto, pues tendremos que estar muy pendientes de las posibles brechas que pueda haber en todo esto de la seguridad y los conflictos que pueda haber también a nivel social. Algunas reflexiones finales que os quería dejar aquí. Bien, contestando a la pregunta del comienzo del episodio sobre todo esto de si cambiará la inteligencia artificial en el mundo, yo quiero pensar en todo esto como un cambio que realmente no es que se esté produciendo ahora, sino que lleva bastante tiempo produciéndose. Internet redujo completamente las barreras geográficas y el acceso a gran cantidad de información, y sin Internet los modelos de inteligencia artificial actuales no podrían funcionar, con lo cual es un cambio en el que ya llevamos tiempo. El software domina cada vez más nuestras vidas. ¿Y qué es la inteligencia artificial sino un software hiper avanzado? Al final, que todos estemos mucho más conectados implica que introducir una capa de software hiper avanzado y unos cerebros artificiales que son muy listos para procesar grandes cantidades de información encima de una capa de mucho acceso a información y a interconectividad a nivel mundial como sociedad, implica que es la evolución sobre la evolución que ya se estaba produciendo. Por supuesto que habrá perdedores y si pensamos en un contexto de pues, los cajeros de supermercado, las cajeras o las operadoras de telefonía que estaban cambiando los cables para que pudiésemos hablar con otros países, o los empleados bancarios que estaban allí para darte el dinero cuando ibas a la oficina, y ahora para todos nosotros es muy habitual ir a un cajero automático, pagar con un teléfono móvil o levantar el teléfono y llamar a cualquier punto del mundo sin que haya ninguna persona en medio que tenga que ofrecer ese servicio. Damos por hecho que lo haga un software es algo completamente normal. Pues por supuesto que la inteligencia artificial desplazará, igual que desplazó, pues al operario de una imprenta. Quien recuerda que el peso tan importante que tenía en el PIB la imprenta de periódicos y de libros y qué peso tiene ahora, ¿no? Con toda la digitalización. Pues es bastante probable que la inteligencia artificial siga produciendo cambios en la economía, que dentro de unos años nos acordaremos de muchas profesiones que son importantes hoy en la economía y que básicamente van a desaparecer. Así que, ¿por qué no reflexionar sobre cómo puede cambiar el mundo y cómo debemos adaptarnos nosotros a esos cambios para que esta revolución tecnológica no se lleve por tierra lo que nos da de comer? Debemos estar muy pendientes de cómo adaptarnos porque, por supuesto, por cada Amazon desaparecen muchas librerías y la economía por el camino crece y todos tenemos un servicio de más utilidad que el que teníamos antes. No creo que la inteligencia artificial vaya a ser diferente a todos los avances tecnológicos que se produjeron en nuestra sociedad en las últimas décadas. Este proceso de digitalización y acceso a la información de manera mucho más inmediata. Y seguro que los trabajadores muy capacitados y formados van a ser más necesarios que antes, con lo cual especialicémonos, formémonos y estemos por encima de la inteligencia artificial, que siempre creo que la inteligencia humana va a ser una capa muy importante para controlar esa inteligencia artificial. Por supuesto que va a haber industrias innovadoras que crezcan mucho mientras otras se desmoronan o ven sus procesos disrumpidos. Y, como siempre, creo que los consumidores terminaremos ganando. Así que, ¿por qué no pensar en qué roles automatizables o qué trabajadores de bajo valor añadido, qué regiones rezagadas o qué países pueden ser más afectados por esta mejora de productividad y qué sectores pueden ganar y qué empresas pueden perder y dónde debemos tener nuestros ahorros para beneficiarnos de todas estas mejoras y toda esta disrupción que no deja de ser un paso más en el proceso que ya lleva sucediendo años? Así que, como conclusión final, deciros que creo que la inteligencia artificial, contestando a la pregunta del episodio,
es una evolución natural de la revolución digital que ya estamos viviendo durante estos últimos años. Creo que va a amplificar todavía más los cambios que ya produjo Internet y la aplicación cada vez más relevante de capas de software en nuestras vidas, y va a transformar profesiones, economías y estilos de vida. Probablemente va a haber profesiones clásicas que desaparezcan y va a haber otras nuevas que se generen. Eso genera amenazas y oportunidades. Y nosotros no debemos solo estar pendientes a nivel de inversión, y ahora sacaré algunas conclusiones para nuestra cartera, sino que también en nuestro día a día y en nuestras profesiones debemos estar pendientes de los cambios que se produzcan para anticiparnos a esos cambios en nuestras decisiones laborales, personales, formativas. Porque estos cambios, como siempre digo, van a generar ganadores y perdedores. Y creo que nosotros, al hacer este proceso de análisis, al pensar en todos estos cambios que se están produciendo y al reflexionar en dónde tenemos nuestros ahorros depositados, probablemente no acertemos en todas, pero sí que veo bastantes posibilidades de que algunas de las compañías que tenemos en cartera, tanto en robótica humanoide como en transporte autónomo, como en infraestructura para que todos estos modelos caminen, esas autopistas por donde viajan los vehículos de la información, con el cloud de Azure, en manos de Microsoft, el AWS de Amazon o el Google Cloud de la propia Alphabet, pues creo que a lo mejor en alguna nos equivocamos, pero la posibilidad de que en conjunto todos estos hyperscalers, estas compañías que están invirtiendo tanto para poder canalizar toda esta mejora tecnológica, esta disrupción tecnológica en nuestra sociedad, las posibilidades de que en conjunto nuestra cartera se beneficie de estos cambios, creo que son bastante elevadas. Así que sin más, con esta reflexión os dejo el capítulo de hoy de si creo que la inteligencia artificial cambiará el mundo. Creo que sí que la cambiará, sí que cambiará nuestro día a día, pero creo que es un cambio que ya lleva mucho tiempo produciéndose y simplemente esto es un paso más en ese proceso de digitalización de nuestra sociedad. Y creo que debemos estar muy pendientes para saber cómo adaptarnos y cómo posicionar nuestras inversiones. Y que sin más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy de si cambiará la inteligencia artificial el mundo. Os invito, como siempre, a que lo compartáis con vuestra gente cercana, porque para nosotros ese gesto de compartirlo en un grupo de WhatsApp o en una red social tiene un valor incalculable para seguir con nuestro crecimiento orgánico. Y como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por vuestra audiencia semana a semana.